Estamos en una serie de mensajes que se llama El pecado de la soberbia y estamos avanzando en el libro de Romanos o en la carta de Pablo a los romanos desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Esta serie empezó en el capítulo 1, versículo 18 y apenas vamos en el capítulo, hoy vamos a iniciar el capítulo 3, pero hemos estado ya un buen tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la mente de Pablo? Pablo está escribiendo, tú sabes, el Espíritu Santo le está inspirando a escribir. Entonces todo lo que, cuando yo digo, es que Pablo dijo, o sea, es Dios diciendo, ¿verdad? Y entonces Pablo, ¿qué es lo que quiere establecer al inicio de su carta? Ponernos en nuestro lugar nosotros. No somos Dios, ese es el punto. El punto total de estas primeras dos series es que no somos Dios. La primera serie habló de que somos esclavos de Dios, no somos Dios, estamos para servir a Dios. Y luego entonces, ahora Dios nos ha puesto en nuestro lugar. Yo espero que así esté sucediendo porque a mí me ha pegado, pero fuertísimo, ¿verdad? Porque no somos nada sin Dios en este mundo. ¿Estás de acuerdo? Oye, sin Dios estamos perdidos completamente. Ahora, Pablo está estableciendo aquí un fondo oscuro donde luego va a brillar el evangelio. ¿Apréndete eso? Pablo está haciendo en estos primeros capítulos, poniendo un fondo oscuro donde luego va a brillar el evangelio. ¿Tú has ido a las joyerías? Ponen un fondo oscuro, un tapetito oscuro y ahí te muestran el diamante, ¿verdad? O el anillo de bodas o de compromiso. Y tú dices, wow, se ve bien padre, ¿verdad? Pero es también por el fondo negro que tiene. Entonces, Pablo está haciendo eso. Necesitamos entender quiénes somos en este mundo, con Dios y sin Dios. Todos somos pecadores. Dependemos 100% de Él, amén. Dependemos 100% de Él. De tal manera que ese fondo oscuro que a veces incluso dije la vez pasada, nos ofende y demás, pues está tratando de ponernos en nuestro debido lugar para que en los siguientes mensajes, hermanos, es una maravilla el evangelio, porque después de que sé que no soy nada, y es uno de los puntos hoy, después de que sé que no soy nada, te dice Dios, ¿cómo que no eres nada? Eres mi hijo amado. ¡Wow! Y eso va a brillar mucho más fuerte. Así que hemos estado en eso. Ahora, Pablo en el capítulo 3 de Romanos, conociendo a la audiencia judía, que fue lo que hablamos la vez pasada, hablamos acerca de los judíos, la circuncisión, que era ser un judío. Bueno, conociendo él a los judíos, porque él era judío, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, incluso era fariseo, utiliza algo que en literatura se llama diatriba. Los que saben ahí de literatura o de cuestiones teológicas, va a ser una diatriba. Tú no usas diatribas, eso lo usó Pablo nada más. Una diatriba es un discurso violento. Por eso tú dices, ¿qué le pasa a Serge, verdad? O al pastor ahí. Está muy violento. Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Así viene porque es lo que está haciendo Pablo, un discurso violento. Y va a cerrar el día de hoy, todavía el mensaje que viene, pero es como darle una estocada final a ese judío y un judío imaginario que él tiene frente a él, que le es bien conocido porque él era uno de ellos. Este judío que intenta desesperadamente defenderse de todo lo argumentado en los mensajes anteriores. Que eras pecador, que te creías más que el otro, que eras criticón, que pues venir a la iglesia pues ni te servía de gran cosa, que tú necesitas un nacer de nuevo, un nuevo corazón y todo eso. Oye, son palabras bien fuertes, ¿verdad? Y entonces esta persona pues empieza a hacer todo, sinceramente, todo un drama. Y entonces el judío dramático, digamos, se está intentando defender de las acusaciones de Pablo. Y tiene entonces un entendimiento ventajoso, por eso le puse este nombre, este título, este mensaje, un entendimiento ventajoso de la palabra de Dios. Ah, Pablo, entonces lo que tú quieres decir, miren, vamos al pasaje, ve conmigo a Romanos capítulo 3, vamos a leer el pasaje ahí en tu Biblia, Romanos
capítulo 3. Si la traes en papel o si la traes en electrónico hay opciones para que hagas marcas, notas, etcétera. Si la traes en papel, puedes hacer anotaciones ahí, marcar, etcétera. Bueno, vamos a ir al capítulo 3 y vamos a ir hoy del versículo 1 al 8. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la incircuncisión? Parece como que alguien está haciendo la pregunta, este judío imaginario. Y contesta Pablo: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Por su incredulidad, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Otra vez, otra pregunta de este judío imaginario. Y le contesta Pablo: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y regresa este judío, ¿verdad?, imaginario, y le dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ya Pablo ahí ya ni contesta, es una tontería. Vemos a un judío imaginario aquí haciendo un berrinche, ¿verdad? Está de verdad tratando de justificar todo, porque me pasa esto a mí, no puede ser así. Es como un niño haciendo un berrinche. Déjame, te pongo aquí como ilustración a una niña haciendo un berrinche. Que me defiendes. Pero cuando no obedeces, te castigo. Ni modo, Pero no te quererte. Sí, mi amor. Sí. No entiendo qué te pasa. Es lo que no entiendo, ¿qué te pasa a ti? Eres bien rebelde. ¿Qué te pasa? No sé por qué me haces esto. Y luego eres bien exagerada, pareces actriz de telenovela de Televisa. Tú eres el único que me quiere. No. ¿También te quiere tu mamá? Sí, ella es la única que hace todo lo que quiere. ¿A poco me tienes que hacer más si yo te quiero? Pues sí, pero yo te quiero y nada más te pido que obedezcas y ya. No tienes por qué hacerme esto. Pues no, es que no obedeces. Pero cuando no obedezcas tampoco me haces. Pues así es, cuando no obedezcas no te voy a dar las cosas que te gustan. No tienes. Hasta que obedezcas. Y siempre me la aplicas. No, eres una chantajista. No tienes por qué decir que no vamos a prestar la tablet y los juguetes Pues- y el triciclo y mis peluches. Pues- No entiendo qué te pasa en tu vida. Es lo que no entiendo, ¿qué te pasa a ti? Pero no entiendo qué te pasa a ti. Tú siempre me regañas. Tú siempre me castigas. Ya párate ya ven por la tabla. No entiendo dónde la dejaste. Pues búscala. Está en la cama. Córrele. Y en esta cama Pluto está. A ver, búscala, que sí, córrele. Ya. Oye, yo lo entiendo en una niña. Lo entiendo en una niña perfectamente. Es una niña, ¿ok? A mí me preocupa cuando adultos tienen este tipo de actitudes con Dios. Porque a mí, ¿por qué? ¿Verdad? Yo soy el único, tú eres el único que me entiende. Pues sí, pero no obedeces, estás de rebelde. Pero no tienes por qué quitarme la tablet. Bueno, es un tipo de persona, ¿verdad? De personalidad en un adulto esto. Ahora vemos en este pasaje que estamos estudiando la soberbia. Y la soberbia del hombre hace un último intento por justificarse a sí misma. La pregunta incómoda, digamos, para nosotros es: ¿te has identificado en algún punto con los romanos receptores
de esta carta? ¿Te has identificado como un pecador tratando de justificar su pecado de mil maneras? Porque para todo tenemos argumentos, ¿no? ¿Será esta una forma prudente de hablar? ¿De hablar con Dios o de hablar de Dios y de creer que saldremos bien en esa audiencia con Dios? ¿Tendremos suficiente para poder admirar la gracia y el amor de Dios al enviar a su Hijo a morir por nosotros? ¿Suficiente lo que Dios nos ha dicho como para entender nuestro lugar y entender el regalo tan importante que es Jesucristo en nuestras vidas? Bueno, hoy vamos a hablar 3 argumentos que no tienen fundamento y que son los que está haciendo este judío imaginario. Él dice, ¿verdad? Entonces, Pablo, ¿no soy nada para Dios? O luego dice, ¿verdad? Bueno, ¿no es Dios mentiroso? Oye, qué forma de hablarle a Dios. O, bueno, es que la verdad, Dios me está usando. ¿No soy solo usado por Dios? Wow. Mira, yo toda esta semana estuve estudiando este mensaje y aún ayer, ¿no? O sea, y vi comentarios y todo, y varios dicen, este es uno de los pasajes más difíciles de estudiar y, y de aplicar a nuestras vidas. Este judío imaginario dice, bueno, Pablo, si la circuncisión no sirve, vamos a ver cómo lo dice, ¿verdad? Porque él dice, bueno, Pablo, entonces no soy nada para Dios. Dice Romanos 3, 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? No vale nada, Pablo. No soy nada entonces. ¿O de qué aprovecha mi incircuncisión? Tampoco vale nada, Pablo. No importa, ¿verdad? A veces nosotros, igual que los judíos, también tenemos muchas ventajas. Porque en el versículo 2, Pablo le dice, hey, no estoy diciendo eso. De hecho, tienes muchas ventajas. En todas maneras, primero, o la principal, ciertamente te ha sido confiada la palabra de Dios. Porque yo te dije la vez pasada, no sirve de nada que vengas con la Biblia bajo el brazo. No sirve de nada que estés en el mensaje, aquí en presencial, ¿verdad? O conectado a la red en vivo. Tal vez no sirve de nada entonces servir a Dios. No sirve. No, ¿cómo que no sirve? No sirve para tu salvación. Pero es una gran ventaja y un gran privilegio para ti. ¿Sí o no? Es un privilegio tener la palabra de Dios, tener acceso a tu Biblia en tu idioma, te dije una vez aquí, hace poco. La tenemos al alcance, tenemos sana doctrina, cosa que 32 iglesias alrededor de la iglesia de Eugenio en Panamá parecen no tener. Yo no sé, ¿verdad? Nunca he estado en esas iglesias, a mi parecer, me parece que no. Pero tú tienes en esta iglesia predicadores que de verdad pasan tiempo en la palabra de Dios, horas en la palabra de Dios, sacrificando cosas incluso para poder extraer un buen mensaje de la palabra de Dios. No solo estoy hablando de mí aquí, estoy hablando de cada persona que te da un mensaje en esta iglesia. Claro que tienes ventajas, tienes buenos predicadores, somos tenidos por dignos del ministerio. ¿Cuántos sirven en algún ministerio en esta iglesia? Alza tu mano. ¿Que sirves en algún ministerio en esta iglesia? No te voy a alzar la mano. Claro que estás sirviendo. La tenemos entonces ahí, como tenemos el ministerio, como un privilegio para nosotros. Y eso te da ventaja sobre mucha gente que ni siquiera conoce a Dios. Claro que tienes ventajas. Lo principal, dice Pablo, la palabra. ¿Tienes la palabra de Dios? Claro que te da ventaja. Ningún otro pueblo fue escogido por Dios para ser portador de su gloria. Ser llamados el pueblo de Dios, eso es algo especial. Ser el Israel de Dios, te dije que somos ahora tú y yo, eso es algo bien especial. Así que tenemos ventaja, claro. Sobre muchas personas tienes ventaja.
Tienes reuniones de una cosa, de otra, de otra. Ya tú si no las aprovechas, pero ventajas, claro que tienes, claro que tienes. Es como decir, por ejemplo, ah, si voy a usar, discúlpame, Roberto y Lupita tienen a Connie, ¿verdad? ¿Crees que Connie tiene ventaja por tener a sus papás cristianos que otro niño de la misma edad con sus papás que no son cristianos? Claro que tiene mucha ventaja, mucha ventaja. Pero eso no le va a servir para ser salva. O sea, no le asegura la salvación. Ella tendrá que tomar su propia decisión, rendir su vida a Cristo. En algún momento, pero ventaja, claro que tiene. Mira los judíos cómo tenían ventaja. Deuteronomio 4, 7 y 8. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Es una ventaja? Yo escuché, y nada más ayer, dos situaciones bien difíciles en personas de esta iglesia que asustan y todo. Y claro que tienes ventaja de tener tan cerca a Dios. Pero puedes decir, fue una coincidencia que el fuego no entrara a la casa de Gus y Euge. Estaba quemando algo atrás, ¿verdad? Y por lo que entiendo, no vi yo las fotos, pero eso estaba bárbaro. Tuvieron que ser desalojados y todo. Pero tienes un Dios tan cercano a ti. ¿Quién lo tiene? ¿O qué nación, dice versículo 8, qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes, les dice Moisés al pueblo de Israel? ¿Quién tiene la palabra de Dios tan cercana como tú? Claro que tienes ventajas. Es ventajas venir a una iglesia, ser cristiano. Hebreos 5, 11 y 12. Acerca de esto, dice el escritor de Hebreo, tenemos mucho que decir, difícil de explicar. ¿Por qué? Porque teniendo ventaja, no la aprovechamos. Dice ahí, por cuanto se han hecho tardos para oír. Y ese sí es un grave problema, porque teniendo ventaja, tú cierras los oídos. O te entra por un oído y te sale por el otro. Te has hecho tardo para oír. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque debiendo ser ya maestros, con tantas ventajas, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar. Que se te vuelva a enseñar. Incluso los primeros rudimentos de la palabra de Dios ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de lechita, no dice lechita, de leche y no de alimento sólido. ¿Es en serio? Porque tu queja es, no soy nada, no, claro que eres importante para Dios, ¿verdad? Pero entiendes ventajosamente la Biblia, entonces no valgo nada, no valgo nada, no, claro que no, vales mucho y tienes ventajas para tu vida. Incluso la palabra de Dios te ha indicado el camino correcto. No solo posees la palabra de Dios y la guardas, ¿verdad? Tienes al Espíritu Santo para abrirte el entendimiento y entenderla claramente. Para abrir tu corazón, tu mente, para entender la palabra de Dios, cosa que otros no tienen. Para que sea sembrada en tu corazón y lleve fruto. Eso es importante. Claro que tienes ventajas sobre otros incrédulos. Pero aún con todo eso, si no nos arrepentimos, todos tendremos que pagar el precio del pecado, la muerte. Entonces, tienes ventaja de tener a lo mejor una familia cristiana. Tienes ventajas de tener una iglesia, de venir a la iglesia, de tener acceso a tu Biblia. Pero si todo eso lo rechazas y no hay arrepentimiento en tu vida, aún con toda esa ventaja, la gente va a parar en el infierno. Te dije la otra vez, qué terrible que de las sillas de esta iglesia
alguien se vaya a la iglesia, al cielo, perdón, al infierno. Que de las sillas de esta iglesia, alguien se vaya al infierno, teniendo tantas ventajas. Ese es el sentir de esta parte del pasaje en su respuesta de Pablo al judío. Ellos sabían el camino, tenían a Moisés, dice ahí. Juan 4:22, Pablo hablando con la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Claro que tienen ventaja los judíos. A ellos se les confiaron las promesas. Pero la gente era así, ¿verdad? El 1 Corintios 1, 22 y 23. Los judíos pedían señales. Teniendo la palabra de Dios, no, ellos pedían señales. Los griegos, no, a mí háblame sabiamente, ¿verdad? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos va a ser tropezadero, aún con tantas ventajas, va a ser tropezadero. Y para los gentiles, los que ni tienen la ventaja, la predicación es una locura. Entonces, hay algunos que diciéndose cristianos, digamos, teniendo estas ventajas, tal vez de una familia cristiana o por lo menos venir a la iglesia por los motivos que sean, y sentarte a escuchar el mensaje del evangelio, para ti va a ser un tropezadero. Y para alguien que de plano ni siquiera tiene esas ventajas, y tú le predicas el evangelio, la mayoría para ellos es una locura. Así que el primer argumento de este judío imaginario, malentendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Es derribado ya. Claro que tienes ventaja. Tú también tienes ventaja. Aprovecha la ventaja. Necesitamos humillarnos ante nuestro Dios, buscar de Él en arrepentimiento. El problema de este judío imaginario es creerse mucho. Es el mismo judío de la vez pasada. Y ahora dice, bueno, Pablo, entonces tú dices que yo no valgo nada. No, claro que tienes muchas ventajas. Ahora, el segundo argumento ya es hasta una blasfemia, hermanos. Y cuidado de caer en eso nosotros. Porque este judío imaginario le dice, bueno, Pablo, ¿no es Dios mentiroso? Eso es fuerte. ¿No es Dios mentiroso? El segundo argumento es que por la culpa de unos que no creyeron y que no tuvieron fe, entonces todas las promesas de Dios hechas a su pueblo fueron anuladas, Pablo. Entonces, ¿Dios mintió al pueblo judío? Vamos a ver cómo lo dice ahí. Romanos 3, 3 y 4 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, algunos judíos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? La respuesta de Pablo es esta, de ninguna manera. ¿Qué estás diciendo? Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, ¿le estás diciendo mentiroso a Dios? Antes nosotros somos los mentirosos. Como está escrito, y la cita que viene ahí es una cita del arrepentimiento de David en la historia de Betsabé que te he contado. Y aún David se está arrepintiendo delante de Dios y le dice, para que tú seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, porque sí, Dios, yo pequé. Yo en mi cabeza me inventé todo para hacer lo que yo quería, para tener a Betsabé conmigo. Y me valió todo. Y mandé a matar a su esposo, yo lo hice, Dios, y tú eres el justo, tú eres el verdadero. Esa es la correcta actitud que cada uno de los que estamos aquí debemos de tener. Así que Dios es fiel a sus promesas, por eso insisto en eso. Por toda la Biblia vemos a un Dios fiel, fiel a sus palabras, fiel a sus promesas. Vemos a un Dios inmutable, que nunca cambia. Él no es como nosotros, Él permanece fiel siempre. Amén. Amén. ¿Dónde dice eso? Porque a lo mejor, te digo, yo me invento cosas.
Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó a los judíos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios. Dios es fiel. Que no te aprovecha la palabra, ¿quién tendrá la culpa? ¿Ah? ¿Quién tendrá la culpa? No te aprovecha la palabra porque no está acompañada de fe. Deuteronomio 7, conoce pues, 7, 9 y 10, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primero conoce que Jehová tu Dios es Dios, no tú. Dios es fiel, es un Dios fiel. ¿Cómo es ser un Dios fiel? Él guarda el pacto y la misericordia a los que ama. Si él te dijo algo, Él lo va a cumplir. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que Él tiene cuidado de ti, ¿qué crees? Dios tiene cuidado de ti. Si Él dijo que Él te va a proveer, que andas batallando ahí, que hasta se te va el sueño, parafraseando la Biblia, a su amado dará Dios el sueño. ¿Dice eso? Oye, yo me lo creo y tú no me despiertas a las 3 de la mañana. Estoy tan a gusto de dormir. Le puedes preguntar a mi esposa que le duelen ahora sus rodillas y, amor, ay, perdido, ¿verdad? Tengo tanta paz en mi corazón. No estoy, ay, la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? No, hombre, la iglesia es Él. Él es el que cambia sus corazones, Él es el que pone el querer como el hacer. Me sé la Biblia, la aplico y creo y confío en que Dios es fiel. Y descanso, mira, tan a gusto. Conoce que guarda el pacto y la misericordia también. Sé que Dios es misericordioso y Él no cambia. Él no está hoy enojado conmigo y mañana me ama. ¿Cómo? ¿No es lo contrario? Bueno, Dios no es hombre. No es como tú y como yo. Que hoy sí, mañana no, hoy sí te amo, pero luego ya no. Te hace una promesa y luego que siempre no. Así somos, ¿verdad? Bueno, seguramente has conocido a alguien así. Pero Dios no es así. Gracias a Dios, Él es fiel. Él dijo algo y lo cumple. Él dijo que tendrá misericordia y cada mañana van a ser nuevas para ti. ¿Y qué crees? Dios sigue teniendo misericordia de ti cada mañana. ¿Ok? Incluso dice hasta 1000 generaciones. Versículo 10 aquí. Porque eso es bien padre para nosotros, ¿verdad? Pero Dios es fiel también a esta promesa. Que da el pago en persona. No manda a alguien. Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Ese es el mismo Dios que te ama. Es el mismo Dios que está hablando. No es otro Dios. Porque Dios no cambia. Ahora, ¿Dios ama al pecador? Claro que lo ama. Envió a su hijo a morir en esa cruz. Voy a poner una cruz ahí porque siempre que digo cruz, no sé por qué le hago así, ¿verdad? Pero su justicia, porque Él es siempre justo, no es porque esté enojado. Él va a mandar su justicia al pecador, porque Él es justo. Pero como también lo ama, le dio la salida. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Pero Él va a cumplir también esa promesa. Él va a cumplir también esa promesa. Dios es fiel, dice mi Biblia. Aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, o sea, no puede cambiar su forma de ser, su carácter. Nosotros sí cambiamos de carácter. Ahora, no solamente es eso, Dios es verdad. Dios no es mentiroso, Dios es la verdad personificada incluso. Uno de los atributos de Dios es que Él es verdadero, Él es la verdad. No hay mentira en Él. El diablo sí. Por eso es tan ofensivo decir esto.
¿Cómo entonces Dios ya no va a cumplir sus promesas? A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Le estás diciendo a Dios mentiroso? ¡Wow! Porque el diablo sí. El Dios es mentiroso y padre de mentiras. Es comparar a Dios con el mismo Satanás. O que Dios, es un Dios aprovechado, chantajista, narcisista, que se hace la víctima. La niña, ¿por qué me haces esto? Se hace la víctima, te hace sentir culpable por tu culpa. Tú tuviste la culpa, ¿verdad? ¡Wow! Y luego, por acá atrás, ¿verdad? Sin que tú lo sepas, juega sus piezas de ajedrez con malas intenciones con tal de cumplir su propósito. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es Satanás. Ese no es mi Dios. Dios nunca dice mentiras para salirse con la suya. Ni siquiera tendría por qué. Él es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Leímos la vez pasada, Él puede dar hijos a Abraham aún de las piedras. Imagínate. Juan 14:6, Jesús le dijo, está hablando Jesús, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es la verdad. Quieras o no, esa es la verdad. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como algunos que yo conozco, ¿verdad? Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, pero puedes poner todos los argumentos que no, es que esto, es que lo otro. Estás como la niña del video, nada más que tú no eres una niña de un video, ¿verdad? Eres un adulto. Ese argumento, ¿verdad? De que Dios es mentiroso, queda derribado también. Y es una mala interpretación de la palabra de Dios. Por eso es tan importante saber interpretar la palabra de Dios. Leer el contexto. ¿Qué es lo que dice en el contexto? ¿A quién se lo dice? Mira, esta sección es difícil porque está aplicada, o sea, Pablo realmente solamente está hablando a los judíos de Roma, judíos cristianos en Roma, que se creían todo esto. Entonces esto no es para nosotros. Qué conveniente tu entendimiento de la palabra de Dios. ¿No? Extraes principios bíblicos. ¿Cuál es el principio bíblico aquí? Decirle a Dios mentiroso. Lo has hecho tú y entonces lo traes y lo aplicas a tu vida. Aunque está escrito para judíos, sacas el principio bíblico y lo aplicas a tu vida. ¿Ok? Así que ese argumento quedó derribado. Dios no puede mentir. Él prometió, Él cumplirá tanto las bendiciones a través de Jesús como la condenación para el incrédulo, porque Él es fiel para una cosa y para lo otro. ¿Okay? Ya la patada de ahogado de este judío imaginario que se inventó Pablo ahí, está diciendo ahora, bueno, es que la verdad, Dios me utiliza. ¿Por qué me va a condenar si Él me utiliza para causar mal? ¿No dicen ustedes, hagamos mal para que vengan bienes? Está diciendo, ¿no soy solo usado por Dios? Dios quiso que te engañara yo a ti. Mira, deja no ponerle palabras a este judío blasfemo aquí. Vamos a leer Romanos 3 del 5 al 8. Dice este judío, y si nuestra injusticia, ¿verdad?, hace resaltar la justicia de Dios, porque yo te dije, oye, tú eres injusto, y dices, bueno, eso es el fondo negro donde brilla el evangelio, y entonces, ¿por qué me va a culpar Dios? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo tiene que poner esto ahí, está en el griego así, hablo como hombre, o sea, esto no es algo que Dios diría.
Versículo 6. En ninguna manera, dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si Él fuera un Dios injusto? O sea, haciéndote culpable cuando no lo fueras. Pero si por mi mentira, dice este judío imaginario, por mi mentira, vamos a decir, yo mentí, y mi mentira hace que abunde la gracia, ¿verdad? Porque Él me va a perdonar. Entonces, con mi mentira, con mis actitudes, con mis decisiones, yo hago que la misericordia de Dios luzca. Yo hago que el perdón de Dios aparezca y lo conozcan, porque si no, no lo conocerían ustedes, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios perdona? Pero para eso, pues yo tuve que mentir. Y entonces, ¿por qué Dios me va a juzgar? ¿Qué locura está diciendo este cuate ahí? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Pues porque mentiste. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Acaba de decir un renglón arriba, por mi mentira. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¡Qué locura! ¡Qué mala interpretación bíblica! ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Uno de los principios bíblicos aquí es que Dios nunca se contradice. Escúchalo claramente. Dios no se contradice. Dice algo y así es en toda la Biblia. Así que tú no puedes ir a un versículo, sacarlo del contexto, decir que Dios te dijo algo yendo en contra de algo que Dios ya dijo en otro lado. ¿Me estoy explicando? Mucho cuidado. Porque este cuate llega a decir, ¿verdad? Este judío imaginario dice, ¿y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Y decían que eso estaba enseñando Pablo. Yo estoy enseñando eso, que te portes mal para que entonces podamos ver la bondad, la gracia, el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Vamos todos a portarnos, pero bien mal, para que la gloria de Dios, no, hombre, se vea. ¡Qué locura estoy diciendo! Yo no estoy diciendo eso aquí. Obviamente Pablo tampoco, ¿verdad? Bueno, este judío soberbio, sinceramente, se voló la barda ya. Está desquiciado, perdió el juicio. ¿En qué cabeza cabe ponerse primero a discutir con Dios? El único que intentó salió, pero bien raspado. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Quién? Job. Hay varios, pero Job es el ejemplo clásico. ¿Por qué tú nada más sabes los primeros 2 capítulos de Job? Necesitas leer los otros 40. Porque en los 2 capítulos, no, hombre, Job no pecó, ¿verdad? Y ni se halló nada en su que dijera algo, ¿verdad? Y se mantuvo ahí. Por eso Dios lo vuelve a llevar con Satanás. Le dice, miran, y ya viste, y aunque tú me incitaste a que le pasara algo, mira su integridad, ¿verdad? Y permanece firme. Y le dice el Satanás, pues sí, porque pues carne por carne, ¿verdad? Ah, ok, ¿quieres que se enferme? Vamos a probarlo con que se enferme, nada más no toque su vida. Y le cae la enfermedad. Hasta ahí llega lo que sabes de Job. Necesitas leer los otros 40 capítulos donde sus amigos bíblicos, cristianos, digamos, primero le dicen que él tiene la culpa, que él está pecando. Luego así, ¿verdad? Una serie de tonterías a veces que dicen los amigos de Job. Ay, no, estás pensando ya en tu amigo, ¿verdad? Los amigos de Job. Yo no sé si tus amigos digan tonterías o no, yo no los he escuchado. Pero los amigos de Job, qué bárbaros, ¿verdad? Y Job se trata de defender en otro capítulo y luego otro amigo habla y luego otro. El más joven se estaba esperando y le dice, no, no puedo esperar a hablar porque ustedes, ¿verdad? Y puta, mal el cuate, ¿verdad? Pues jovencito, lo puedo entender. Por eso no tomes consejo para cuestiones serias en tu vida de amigos, así que están de tu misma edad, en tus mismas situaciones. Busca de sabios, ¿o no? Por eso en la multitud de consejeros
Lo hemos dicho mal todo el tiempo. Proverbios 11:4. Donde hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Obviamente no cualquier consejero. Consejeros sabios. Pero esa gente, ¿verdad? Job entonces se olvida de sus amigos y se le ocurre la brillante idea de discutir con Dios. Y Dios le responde, ¿verdad? A ver, ¿quién es el? Como que escucho que algo estás diciendo, Job. A ver. Como que algo creo que quieres decir, Job. Job 40, no lo traigo en mis notas porque no me iba a enfocar aquí, pero creo que Dios me dice, siento importante decirlo. Job 40. Y entonces Dios le responde y le dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Entendió su lugar. Yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y ya tuve suficiente. No responderé más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No, ya estás aquí, Job. ¿Cómo que? No. Ya estás aquí, Job. Cíñete ahora como varoncito que eres. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Escucha, me condenarás a mí, es lo que está haciendo este judío incircunciso. De corazón, porque circuncidado sí estaba seguramente. Invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú, diciendo, ¿por qué me castiga Dios? ¿Por qué me castiga? Como la niña, ¿verdad? No estoy diciendo como niña, que acaba de pasar el 8 de marzo. Lo que está intentando decir este judío es, oye, yo fui un instrumento de Dios en sus manos. ¿Por qué yo soy responsable de pecar si Dios me está usando para pecar? Ok. Bueno, necesitamos entender la soberanía de Dios y los decretos de Dios. La soberanía y los decretos de Dios nadie los puede cambiar, pero Él es Dios. No se te olvide quién eres tú. Fue lo que le dijo Dios a Job. La soberanía y los decretos de Dios nadie los puede cambiar. Él hace lo que quiere. Él sí hace lo que quiere. Porque Él es Dios. Nada más por eso. Nada más por eso. Dios no es como tú. Daniel lo entendía bien. Dice aquí Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y vas a regresar a la primera pregunta. Entonces no soy nada. Pues. Te acabo de decir que tienes ventajas, que Dios va a cumplir su palabra contigo. Pero sinceramente, delante de Dios, somos considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni tú le puedes decir a Dios, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué haces esto? La niña, ¿verdad? ¿Por qué haces? Porque soy tu papá. Punto, se acabó. Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Deuteronomio 32:39. Ved ahora, dice Dios, que yo soy. Eso es la palabra Jehová, que luego, pues Jehová es
Es que Moisés le pregunta, ¿cómo te presento a tu pueblo allá en Egipto? Y Dios así como, ¿cómo? A ver, no te entendí. ¿Cómo me presentas? ¿Acaso hay otro Dios? Pues yo soy Dios, yo soy el que soy. Diles pues, yo soy, me ha enviado a ustedes. O sea, ¿cómo que a quién les digo que me envió? Pues no hay otro Dios, yo soy. Y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es tu Dios. ¿De qué lado quieres estar? Más bien aquí. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Ahora, ok, Dios utiliza las circunstancias, las personas y demás, pero no lo hace simplemente por un capricho, como a veces tú y yo. Mientras Dios en su soberanía emite juicios y decretos, no por eso deja de ser justo y hace responsable a cada uno de sus propios pensamientos, palabras, actitudes y decisiones que lleva por obra. Porque, y debo seguir insistiendo en esto, si tú decides hacer algo o pensar de cierta forma o decir algo o tener una actitud, esa es tu decisión. Ese es tú eres responsable. No hagas a Dios responsable de las cosas, porque eso es lo que está haciendo este judío. No, pues tú me indujiste a mentir, Dios. ¿Por qué me vas a culpar a mí? No. Tú eres responsable de tus propios pensamientos, palabras, actitudes y decisiones. No hagas a Dios responsables. Nosotros somos responsables de nuestros actos. No entiendas mal la palabra de Dios, no le entiendas ventajosamente la palabra de Dios. Porque cómo nos gusta sacarle ventaja también. Somos responsables. Deuteronomio 9:5. Le dice Dios, este es un ejemplo de esto, dice, no por tu justicia, ni por tu rectitud de corazón, le está diciendo al pueblo de Israel, entras a poseer la tierra de ellos, le está diciendo Moisés al pueblo. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón es que Dios te está metiendo a esa tierra prometida. Te va a meter ahí, en ese lugar donde hay otros pueblos viviendo ahí, por la impiedad de estas naciones. Por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Era un juicio de Dios sobre esas personas. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque Él es fiel y porque Él es justo, todas esas personas que están viviendo en el área de la tierra prometida, las debes expulsar. No dejes a nadie. Oye, pero Dios dijo, no matarás. Él es Dios. Él es Dios. Él las arrojará, los hizo responsables y hay un juicio sobre esos pueblos que vivían ahí. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Tenían un chorro de dioses paganos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ya Josué entra? Josué 11, 19 al 20. Ahora, mira cómo lo vamos a hacer, Josué. Dice aquí, versículo 19, capítulo 11 de Josué. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Todos empezaron a pelear contra ellos. Salvo los hebeos que moraban en Gabaón, pero todo lo tomaron en guerra. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque esto vino de Jehová. Ahora está su soberanía. Habló de un juicio sobre esas naciones, pero esta es la soberanía de Dios sobre esos pueblos. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que se resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos.
y que no les fuese hecha misericordia. Mata niños incluso, sino que fueran desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés, que te acabo de leer. Entonces, ¿por qué un Dios así tan enojón, verdad? No, es el juicio de Dios sobre esas naciones. Por su pecado los hizo responsables. Pero en su soberanía Dios endureció el corazón de estos pueblos para que le hicieran guerra a Israel y así exterminarlos. Él es Dios, Él maneja todo. ¿Podríamos hacer responsable a Dios por esto? No, está emitiendo un juicio. Es igual con nosotros. Dios no es que simplemente te esté usando para bien o para mal, aunque en su soberanía lo hace. Pero tú, que tienes un cerebro, que tienes un corazón, un alma, tú eres responsable delante de Dios de lo que haces, de lo que no haces, de lo que dices, de lo que no dices, de lo que piensas, de lo que no piensas y de la actitud que tienes o que no tienes. Bueno, no hay más argumentos ya para Pablo. Él acaba de terminar con todo. Si no terminó contigo, oye, conmigo sí. Conmigo sí. Delante de Dios y con sinceridad, ¿tendríamos algo más que decir en nuestra defensa? Creo que tanto incrédulos como creyentes debemos entender claramente nuestra posición ante Dios. Somos esclavos de Él, somos siervos de Dios, rescatados de la vana manera de vivir sin ningún mérito propio. ¿Y aún te acuerdas de tus pecados que hiciste y de dónde te sacó Dios? Éramos y somos aún pecadores en las manos de un Dios santo y justo, pero en un Dios también, las manos de un Dios lleno de amor, de misericordia, de bondad, de paciencia, que por ningún motivo pasará por alto la impiedad, pero que sabe librar y dar vida eterna a todo aquel que tiene en Él su fe, su confianza y su esperanza. Así que no importa tu excusa, aún la que sigues teniendo, o cuánto te comparas a los demás, bueno, no soy tan malo que otros. Si no entiendes por qué necesitas a Cristo, no puedes vivir en Cristo. Voy a decirlo otra vez, si no entiendes por qué necesitas a Cristo, no puedes vivir en Cristo. Si quieres salir de cualquier pecado, sea adulterio, pornografía, andar con una y con otra o con uno y con otro, del enojo, del orgullo, de la mentira, de la avaricia y cualquier otro pecado. De la mentira, ya dije, no sé. Debes traer ese pecado a la luz, porque lo haces a las escondidas. Tráelo a la luz, que es Cristo Jesús, y arrepiéntete. Debes dejar que el evangelio resplandezca en los lugares oscuros de tu vida. Es lo que estamos hablando aquí. No va a pasar si no podemos vencer el pecado del orgullo. Debes dejar que esa culpabilidad incluso que llegas a sentir, ese remordimiento en ti, se convierta en convicción de pecado y esa convicción se convierta en confesión de tus pecados delante de Dios y esa confesión de tus pecados se convierte en arrepentimiento. Déjame cerrar con esta frase del pastor Steven Morales, pastor en Estados Unidos. Dice, las excusas son nuestro método más común de autojustificación. Y al buscarlas, estamos atacando directamente al corazón del evangelio. Mejor, en lugar de buscar una excusa, busquemos a Cristo. La buena noticia del evangelio es que los pecadores justamente merecen la ira de Dios por su soberbia y que pueden ser librados de ella solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Amén.